常感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios, 随着科学的进步，这个地球让人感觉是越来越小。 con el avance tecnológico nos hace parecer que la Tierra es cada vez más chica. 所以人要见面好像是很容易， Por lo tanto, encontrarse en cualquier parte del mundo se vuelve algo sencillo. 但是这世界上人实在太多了， Pero en este mundo hay demasiadas personas. 我们要见面也不是一件很容易的事情。 Por lo tanto, encontrarnos no es algo tan sencillo. 只是因为我们都是因为主的宝血把我们洗净，所以我们在一起。 Estamos reunidos aquí porque en algún momento hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. 因为我们是同样出于一个母亲，就是神所建立的教会所生的。 Y como todos salimos de una misma madre que es la iglesia establecida por Dios. 因此，我们之间的关系就不是平常， Por lo tanto, nuestra relación ya no es una relación común y corriente, 我们是在神国里面的一家人。 sino que dentro del reino de Dios somos todos de una misma familia. 非常感谢神的带领，在没有预期的当中，感谢神，今年还能够在这里跟大家见面。 Gracias a la guía de Dios nos pudimos encontrar una vez más todos juntos. 的确是一个恩典， Para mí esto es una gracia, 因为我们生活在地球上不同的角落， porque vivimos en diferentes partes de este planeta. 只因为我们是神的儿女，我们在不同的地方做我们该做为神的儿女的事情。 Y como vivimos en diferentes partes, por lo tanto cumplimos nuestro deber en diferentes partes. 所以虽然我们不常见面，但是我们见面的时候，我们就像一家人。 Aunque no nos encontramos todos los días, pero cuando nos encontramos nos sentimos que todos somos de una misma familia, 因为我们同出一个父亲，同出一个母亲。 porque hemos salido de una misma madre y también de un mismo padre. 这种在属灵里面的这种亲密关系的奥秘，只有我们在主里面才能够体会得到。 Esta relación tan misteriosa y tan íntima solo lo podemos sentir dentro de Cristo. 今天晚上我们一起来学习在雅各书里面所谈到的比喻。 Hoy a la noche lo que vamos a estudiar es sobre el libro de Cantares. 主耶稣在世上的时候，常用比喻来阐明他的真理。 Mientras el Señor Jesús estaba en el mundo, explicaba su palabra a través de palabras. 雅各书的作者他是耶稣肉身的兄弟，他 Perdón. 也在雅各书里面谈到很多的比喻。 En el libro de Santiago también mencionó mucha palabra y Santiago es un hermano del Señor Jesús. 比喻就是用我们平常所知道的，我们生活上所常常碰到的，来告诉我们神的道理。 Parábolas es una manera de explicar la cosa de Dios, pero a través de las cosas simples de este mundo. 特别是在雅各书里面，作者雅各告诉我们，我们要用我们在生活上我们所做的、所想的，来告诉人，我们是耶稣基督的门徒。 Acá el autor de Santiago nos dice de que tenemos que mostrarle a la gente de que somos creyentes de Dios. 不管我们在怎么样的境况之下，我们都要告诉人、告诉神，我们是相信神的。 O sea, no importa en qué circunstancia nos encontramos, tenemos que hacerle saber a la gente que somos creyentes de Dios. 所以雅各他特别强调，我们要用神的道理来滋润我们的内心。 Por eso acá Santiago nos dice cómo tenemos que alimentar, nutrir nuestra creencia, 让神的道成为我们在属灵生命上长进的一个动力。 para que Dios se convierta en una fuerza motriz para el crecimiento de nuestra fe. 所以他说，我们的信心需要经过考验， Por eso dicen de que la fe tiene que pasar por una prueba, 因为考验的信心才会让我们在对神的相信上、对神的信仰上更加的成长。 porque una fe que puede pasar, que puede ser aprobada, puede crecer. 请看雅各书第1章 Veamos el libro de Santiago capítulo 1, 第5节， versículo 5. 第1章第5节。 Capítulo 1 de Santiago, versículo 5. 你们中间若有缺少智慧的，应当求那后世与众人也不斥责人的神，主就必赐给他。请念。 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches y le será dada. 这里告诉我们说，我们如果想用属灵的道理把它应用在我们的生活上，我们就要求神。
Acá nos dicen de que si queremos aplicar en nuestra vida cotidiana la sabiduría de Dios, tenemos que pedírsela a Dios. 求神赐给我们从上头来的能力，让我们知道怎么样把听到的道理能够用在我们的生活上。 Pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. 这里告诉我们，只要我们向神祈求，就一定会得到。 Acá dice que si ustedes piden con fe, no dudando nada, todo les serán dada. 所以他说，只要凭着信心求，不要疑惑。 Por eso acá dice que hay que pedir con fe y no hay que dudar. 他在这里强调，要凭着信心向神祈求。 Acá el autor enfatiza de que hay que pedir con fe, no dudando nada. 所谓凭着信心求，就是不要怀疑。 Pedir con fe quiere decir de que uno no debe dudar cuando está orando. 他说，疑惑的人就好像海中的波浪被风吹动翻腾。 Porque que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 事实上，我们看到，当我们在感到怀疑的时候，我们整个心对神的信心就开始在心里面动荡不安。 Cuando nosotros dudamos de Dios, entonces automáticamente nos sentimos intranquilos. 一个我们都很知道的很清楚的一个例子，就是彼得，当他看到主耶稣在海面走的时候，他说：“主啊，如果是你，让我也能够这样子。” Conocemos muy bien la historia de Pedro cuando le pidió al Señor Jesús de que le hiciera caminar sobre el mar. 主耶稣说：“你下来。” Señor Jesús le dijo, ven hacia mí. 他就下去。 Entonces se bajó al mar. 彼得对神的信心实在是很大。 En ese entonces Pedro tenía una gran fe hacia el 他 Señor. 说：“如果是你， Si eres tú, Señor, 表示在他心里面，只要是走在海面上是主耶稣，他就可以靠着主耶稣也能够走在海面上。” en su mente, o sea, él pensaba de que si era el Señor el que está sobre la superficie del mar, seguramente él también podría caminar hacia él. 我们难得看到有这样的信心， Esta fe es grande. 所以他就走下去了。 Por lo tanto, él se bajó al mar. 请看马太福音14章。 Veamos Mateo capítulo 马太福音 14. 14章 Mateo capítulo 14, 30节。 versículo 30. 14章30节， 14:30 de Mateo. 只因见风甚大，就害怕。 Al ver el fuerte viento tuvo miedo. 在这里告诉我们一个故事： Acá nos está relatando algo. 即使是没有风浪， Aunque no tuviese viento fuerte, 不要说不管是彼得或是我们，你要跳下去，一定是沉下去的。 no importa si es Pedro o otra persona, si nos tiramos al mar seguramente nos vamos a hundir. 所以当时彼得能够走在水面上，是因为他对神的信心。 En ese entonces, Pedro podía caminar sobre la superficie del mar porque él tenía fe hacia Dios. 他相信，如果主让他走在水面上，他就可以走在水面上。 Él pensaba de que si el Señor Jesús le permite caminar sobre el mar, seguramente lo podía hacer. 事实上，彼得走在水面上是不在乎当时有没有风浪， O sea, el hecho de que Pedro está caminando sobre el mar no dependía si había hora o no. 今天神拯救我们也是这样。 Lo mismo pasa con la salvación de Dios hacia nosotros hoy en día. 当我们决志要跟随主的时候，我们是充分的相信主，我们对主有十足的信心。 Cuando estamos decididos de seguir a Dios, tenemos una fe plena de querer seguirlo hasta última parte 就 del 像彼 mundo. 得，他走在水面上， Tal como Pedro caminando sobre el mar. 他走在水面上的时候，风浪已经很大， Cuando él estaba caminando sobre el mar, habían grandes olas. 不是说他看到风浪才那么大。 No es que cuando se bajó al mar vio grandes olas, sino que ya estaban esas olas. 今天主拯救我们，也是在我们没有希望、我们没有盼望的时候，主把我们带回来。 Hoy lo mismo pasa con la salvación de Dios. Nos salva cuando ya no tenemos esperanza. 我们所生活的这个世界， Porque, 原来就是像风浪一样的。 porque en el mundo en que vivimos se parece a este mar con grandes olas. 但是当彼得他眼睛看着主耶稣的时候，他就走在水面上。 Pero cuando Pedro puso su mirada sobre el Señor Jesús, él pudo caminar sobre el mar. 只是当他的眼睛看到风浪很大的时候，他的眼睛、他的视线离开了主耶稣，他就害怕起来了。 Pero cuando él vio estas grandes olas, cambió su vista, cambió su manera de ver las cosas, entonces empezó a tener miedo. 圣经告诉我们说，我们要仰望主耶稣。
La Biblia nos enseña que tenemos que esperar al Señor Jesús. 不是当我们碰到很严重的问题的时候，才是觉得主耶稣是我们的救主。 No tenemos que sentir al Señor como nuestro Salvador cuando estamos en problema. 因为在主看来，在主的能力，他的能力无边，对他来讲就没有事情严重或是小事情的这种分别。 Porque para el Señor no hay gravedad de problema. 所以，但是我们看到彼得他有一个很可爱的地方， Pero acá vemos algo bastante destacado de Pedro. 当他快沉下去的时候， Cuando estaba a punto de hundirse, 他想到主， se acordó de Dios. 所以他一声主啊救我。 Por eso gritó, Señor, sálvame. 他的眼睛又回到主耶稣的面前来。 Porque su mirada se volvió hacia el Señor. 他那个时候不是看到风浪很大，他是看到了主耶稣。 Por ese entonces ya dejó de ver las olas, sino se dio cuenta que el Señor Jesús estaba ahí. 当他心里面的信回到主耶稣面前的时候，他就发出了呼喊。 Cuando su fe se volvió hacia el Señor, entonces empezó a gritar en voz alta. 主耶稣听到他主啊救我， Cuando el Señor le escuchó su grito, 赶快就伸手把他拉上来。 entonces enseguida extendió la mano y lo sostuvo, 这是我们的主， porque Él es nuestro Señor. 他一直在看着我们。 Siempre nos está mirando. 好像有时候我们觉得很孤单， A veces nos sentimos bastante solos, 但事实上我们并不孤单。 pero en realidad no lo estamos. 主耶稣他拯救我们，他应许我们要拯救到底。 Señor Jesús prometió en salvarnos y nos salvará hasta el fin. 有时候我们会听到弟兄姊妹很感叹说啊，主不要我了。 A veces escuchamos de que algunos hermanos nos dicen de que ya Dios no lo quiere más, 因为他的生活里面他感到很害怕。 porque se siente agobiado por el miedo. 但是我们从彼得这里这个故事告诉我们，他眼睛在回头仰望主耶稣。 Pero a través de la historia de Pedro, vemos que cuando él vuelve su mirada hacia Dios, 他 al 就看到 Señor 主的能力 Jesús, 没有离开他， se dio cuenta de que el poder de Dios estaba con él. 主的慈爱也没有离开他， La misericordia de Dios tampoco se había 就等着 apartado. 他把眼睛再一次的仰望主耶稣。 Solo estaba esperando de que él volviera volviera a mirar hacia Dios, 主就把他 hacia 救 el 起来。 Señor Jesús. Entonces Jesús lo salvó. 主告诉他说：“为什么疑惑呢？” Señor le preguntó, ¿por qué dudaste? 在我们的生活里面， En nuestra vida cotidiana 或许常常有声音在告诉我们说：“为什么疑惑呢 siempre hay voces que nos dicen, ¿por qué dudas? ？”但以理的三个朋友， Los tres amigos de Daniel, 当他们碰到试炼的时候， cuando ellos se enfrentaron con la prueba, 他说：“不管怎么样，我们不会拜你的金像。” le dijo al rey que no importa lo que pasaba, ellos no iban a adorar a su estatua. 他们进一步在说：“即使是我们相信神会救我们， Nosotros creemos de que nuestro Dios nos salvará, 但是即使神不救我们，我们也不会拜你的金像。” pero si Dios no nos salvara, tampoco adoraremos a tu estatua. 这句话在告诉我们说，即使神那个时候没有亲手来帮助我们，我们也不会去向困难低头。 Con lo que dice nos podemos dar cuenta de que está diciendo de que aunque Dios no me salve en este momento, nosotros tampoco adoraremos a tu estatua. 这个三个朋友看到了一点，就是神是全能的， Estos tres amigos vieron al gran poder, a la omnipotencia de Dios. 神有他的应许，有他的经纶。 Sabemos que Dios tiene su promesa y también su procedimiento de salvación. 所以这个三个朋友不晓得什么时候神会救他们， Como esos tres amigos no sabían cuándo Dios los iba a salvar, 即使神没有按照他们的，即使神没有救他们，他们还是不离开神。 aunque Dios no los salvase en ese momento, ellos tampoco se apartarían de Dios. 结果他们看到神所行的大神迹。 Y finalmente ellos vieron el gran milagro de Dios. 如果我们能够常常记住神给我们的应许， Si nosotros nos acordamos siempre de la promesa de Dios, 好像我们在受洗的时候那个时刻， tal como en el momento de bautismo, 我们接受主成为我们的救主，能够赎清我们的罪， nosotros aceptamos al Señor nuestro Dios, 那是我们在神面前，我们承认、相信他的应许是绝对、是完全的。 y estamos seguros de su promesa y creemos de que no quita nuestro pecado con su sangre, 所以我们要跟从他。 y estamos decididos de seguirle. 但是在我们的生活里面，常常有些风浪，
Pero cuando volvemos a nuestra vida real, vemos que tenemos olas. 彼得他的经历告诉我们， Pero 不管什么时候，主都跟我们在一起。 Pero a través de la experiencia de Pedro nos damos cuenta de que no importa en qué situación nos encontremos, Dios siempre está con 如 nosotros. 果我们能够经常抓住神的应许， Si nosotros sabemos aferrarnos a la promesa de Dios, 我们可以避免信心摇动的时候。 entonces vamos a evitar estos momentos de duda con respecto al poder de Dios. 请看民数记13章， Veamos Números capítulo 13. 民数记13章 Números capítulo 13. 在这里记载着，当时以色列百姓他们有12个探子去窥探迦南地。 Acá capítulo 13 hablan de los 12 exploradores del pueblo de Israel en la tierra de Canaán. 这12个探子不是普通的人，是每一族的族长，都是他们族里面有名望的人。 Estos 12 exploradores no eran personas comunes, sino eran líderes de cada tribu. 他们想要用自己的眼睛去看神的应许。 Ellos querían ver la promesa de Dios a través de su propia vista. 摩西说不用， Pero Moisés le dijo que no hacía falta. 神把我们带到这个地方来，就等着今天要把我们带到迦南地里面去。 Si Dios nos trajo hasta aquí es porque nos quiere hacer entrar a la tierra de Canaán. 他们说不然，我们要去看一看，看看到底我们要怎么进去，从什么地方走。 Pero ellos dijeron, no, queremos primero explorar la tierra y queremos saber por dónde podemos entrar. 结果他们看完以后，整个心都消化。 Después de acechar la tierra, tuvieron mucho miedo. 原来是想要进去看看怎么走， Supuestamente ellos querían ver de qué manera podía entrar, 看完回来就说不用走了。 pero después de volver de esa tierra dijeron no hace falta entrar. 结果这些百姓听了这4个探子所讲的话，说神要把我们放在，让我们死在这个地方。 Y entonces todo el pueblo le hicieron caso a estos 12 exploradores y dijeron seguramente Dios nos quiere eliminar en esta tierra. 请看第14章的第8节， Veamos capítulo 14, versículo 8. 在这里记载着约书亚跟迦勒他们讲的话。 Acá vemos el diálogo entre José y Caleb. 神若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛神，也不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物。在这里，这12个探子里面当中的约书亚跟迦勒，他们说这些你们觉得是人高马大，好像巨人，在约书亚跟迦勒看来，他们看到了神的应许，所以说他说他们2个人说这些人高马大的人是我们的食物。 Por eso, José y Caleb, al ver a estos habitantes, se dieron cuenta de que estas personas no eran más que sus comidas. 但是另外这4个人却觉得说，神要让我们死在这个地方。 Pero el resto de personas, al ver la gran estatura de los habitantes de la tierra, tuvieron miedo y dijeron que Dios lo iban a matar. 所以我们看到以色列百姓走到了迦南地的门口，他们的信心就变了。 Vemos que el pueblo de Israel, al llegar a la entrada de la tierra de Canaán, cambiaron su parecer. 他们忘记了怎么过红海， Ellos se olvidaron cómo Dios le abrió el mar rojo. 他们忘记了神怎么样把他们从埃及地里面带出来的。 Ellos se olvidaron cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto. 所以，因为他们忘了神的应许， Como se olvidaron de las promesas de Dios, 原来神的应许就是要带他们进去迦南地， porque supuestamente lo que quería Dios era hacerlo entrar a la tierra de Canaán. 但是这些百姓他们忘记了神的应许是什么， Pero ellos se olvidaron cuáles eran las promesas de Dios. 所以他们就开始怀疑神。 Entonces pusieron en duda la palabra de Dios. 今天如果我们能够学习像约书亚跟迦勒一样的，记住神给我们的应许是什么， Pero si nosotros nos acordamos de la promesa de Dios tal como lo hizo Caleb y José, 我们的眼睛就不会离开神， entonces nuestra mirada no se apartará de Dios. 因为他是我们所仰望的。 Porque Él es la persona que esperamos. 看着他，虽然我们在世上的日子，我们有很多的艰难困苦， Si ponemos nuestra vista en Él, a pesar de que tenemos problemas en este mundo, 耶稣跟彼得说：“不要疑惑，不要疑惑。 entonces Señor Jesús nos dirá, no tenga miedo, tal como le dijo a Pedro. 如果我们相信神是掌管一切的，
Si nosotros creemos de que Dios es el soberano del universo 地上的万物都是他所创造的， y creemos de que todo fue creado por Dios, 地上的花草都是他所装饰的。 todos los vegetales de esta tierra fueron creados por Dios. 那么我们是他的儿女，他难道就会看我们比花草更不如？ Y nosotros que somos sus hijos, ¿acaso no nos apreciará más que los vegetales? 所以雅各说，如果我们的信心不要被风浪所摇动，我们就不会没有定见。 Por lo tanto, hay una palabra que dice que si nuestra fe no es conmovida por nuestras dudas, entonces no nos caeremos en la duda. 请看希伯来书 Veamos el libro de Hebreo, 第3章， Hebreo capítulo 3. 希伯来书第3章 Hebreo capítulo 3. 12节， 3 capítulo 3 versículo 12. 第3章12节， Capítulo 3 versículo 12. 弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人存着不幸的恶心，把永生的神离弃了。这里告诉我们，作者说我们要谨慎。 Acá el autor nos exhorta que debemos estar atentos. 这里说，免得我们当中有人把永生的神离弃了。 Acá dicen de que que no se aparte de Dios vivo. 在这里再一次强调说，是我们离弃神，不是神放弃了我们。 Acá el autor nos exhorta, nos dicen de que somos nosotros quienes se apartan de Dios, no Dios se aparta de nosotros. 圣经告诉我们说，我们生身的父亲或许他不能够完全的、真正的爱我们，但是我们在天上的父亲，他不会这样。 La Biblia nos dice de que nuestros padres nos enseñan a su manera, pero Dios nos enseñará de la manera correcta. 这一节告诉我们说，不信的心是一种恶心。 Y esta palabra nos está diciendo de que una persona que no tiene fe es un pecador. 所以神看一个人不承认在天上的父，是一个很大的罪过。 Por eso para Dios alguien que no reconoce a Dios del cielo como su Padre, esta persona es un pecador. 或许在世上有很多的良善的人， Es cierto de que en este mundo hay mucha gente buena. 对社会很有贡献，对人也很有帮助。 Son gente que pueden ayudar a otros y que también ayuda a la sociedad. 但是他们不相信神。 Sin embargo, esta persona no cree en Dios. 这里说，这样的心是一种恶心。 Y para Dios esto es algo malo. 所以我们也看出来，我们今天能够在神面前，的确是一个很感谢神的事情。 Por eso hoy que podemos acceder a la presencia de Dios es algo como para darle gracia. 因为神选召了我们， Porque Dios nos llamó de antemano. 所以我们要彼此相劝。 Y por eso tenemos que exhortarnos los unos a los otros. 所谓彼此相劝，就是用神的话互相的勉励。 Exhortarse uno al otro quiere decir exhortarse con la palabra de Dios uno al otro. 让神的话成为我们生活上的力量。 Para que esta palabra se convierta en una fuerza motriz en nuestra vida. 就不至于被罪所迷惑， De esta manera no seremos engañados por el pecado. 或者是硬心起来。 Y de esta manera nuestro corazón no se endurecerá. 我们看到以色列百姓在旷野路走的时候，他们有一个习惯， Vemos que los israelitas tenían una costumbre mientras caminaban por el desierto. 他们很喜欢抱怨。 Por ejemplo, a ellos les gustaban quejarse. 他们在抱怨的时候，就好像把神的恩典当作平常，以为是应该的。 Cuando ellos se quejan contra Dios, es el momento donde ellos toman la gracia de Dios como algo cotidiano, como algo común y corriente. 所以他们看到当时的生活不如意，没有得吃，没有得喝的时候，他们就抱怨。 Por lo tanto, cuando ellos se encuentran con dificultades de la vida, como que no había comida o que no había bebida, se empezaba a quejarse contra Dios. 渐渐的就成为习惯了， Y de a poquito esto se convirtió en una costumbre. 所以到最后就觉得好像神要听他们的。 Y al final ellos pensaban de que Dios es quien tenía que hacer todo lo que ellos querían. 因为他们没有就吵。 Porque mientras Dios no los complacían, ellos se quejaban. 那么这样子在信仰生活里面，我们就不是相信神，我们是要神听我们的。 Si tenemos este pensamiento, es como que no somos nosotros quienes obedecemos a Dios, sino queremos que Dios nos obedezca a nosotros. 主耶稣却告诉我们说，不要怀疑，只要是凡是相信他，他
相信他的爱，他就会把我们所最需要的给我们。Sin embargo, Señor Jesús nos dice que no tenemos que dudar, tenemos que creer en su amor, entonces Él nos entregará según nuestra necesidad, 好像带领他的3个朋友， tal como los 3 amigos de Daniel. 我们知道神是爱我们的， Nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesús nos ama, 但是神怎么爱我们，那不是你我可以做决定的。 pero de qué forma nos ama Dios es algo que no lo podemos explicar nosotros. 所以我们要跟主走到底， Por eso tenemos que seguir a Dios hasta el 绝 final. 对不会拜你的金像， En- 绝对不会向困难低头。 Entonces no nos rendiremos ante los problemas. 我们在主里面的团契，就是用神的话彼此互相的勉励。 La comunidad dentro de Dios debe exhortarse los unos a los otros con la palabra de Dios. 第3章的14节告诉我们说，我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。 Acá, capítulo 3, versículo 14, nos dice que si retenemos firme esta fe hasta el final, seguramente podremos alcanzar la salvación. 所以，我们从相信主那一天一直走到现在，走到我们人生的尽头，我们在这里告诉我们说，我们要坚持。最开始的时候，我们怎么相信神的？ Por eso acá nos dicen que tenemos que sostener esta fe desde el principio hasta el final, que es decir, desde el momento que creemos a Dios hasta nuestro último aliento de vida. 好像彼得他让主耶稣看到他开始的时候怎么走到水面上去， Tal como Pedro le mostró al Señor Jesús cómo bajó él al mar. 这个信心就是一直在看着主耶稣。 Esta fe de Pedro se basaba en su mirada hacia Dios, 不管是那个水面是风平浪静，还是海浪翻腾， porque a él no le importaba en ese momento si el mar estaba en calma o tenía grandes olas. 我们都靠着主能够走在水面上。 O sea, todos nosotros, apoyándonos en Dios, seguramente podremos caminar sobre el mar. 15节说：“如果你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”在这里告诉我们说，我们相信神是用我们的行为表现出我们的信心。 Acá el versículo 15 nos está diciendo de que si decimos que creemos en Dios, lo tenemos que demostrar a través de nuestros actos. 亚伯拉罕被称为信心之父，因为神说什么他就做什么。 Abraham es llamado padre de fe. ¿Por qué? Porque él hace tal como Dios le dice. 但是他每做一件事情，神就让他看到他所做的是他信心的表现，他信心的报偿。 O sea, pero cada cosa, lo que él hacía, Dios lo hacía ver, de que todo lo que hacía lo hizo a través de la fe. 今天我们来到神面前也是一样， Lo mismo pasa con nosotros que venimos delante de Dios. 神的话告诉我们要怎么去做。 Dios nos enseña cómo tenemos que hacer. 有时候看起来我们好像吃亏了， Aparentemente a veces sentimos de que cierta cosa no nos conviene. 但是主耶稣的教训是告诉我们说，在人面前宁可吃亏，但是神会补偿我们。 Pero sin embargo el Señor Jesús nos dice que si no nos conviene delante de los hombres, Dios de alguna manera nos 意 recompensará. 思就是说，神不会让我们吃亏， Esto quiere decir que Dios recompensará nuestra pérdida 只要我们按照他的话去做， si nosotros hacemos tal cual como Él nos 因为 pide, 这是他对我们的要求， porque esta es su exigencia hacia nosotros. 那是我们追求的目标，因为我们所追求的是永远的。 Porque esta es nuestra meta a seguir, porque nuestra meta es la salvación eterna. 我们知道，如果是暂时的，神都能够带领我们、看顾我们，那么那个永远的神必然会保守我们到底。 Si Dios nos protege en las cosas que son visibles, en las cosas materiales, seguramente podrá protegernos en las cosas que son invisibles. 我们看回来雅各书第1章的第10节， Volvamos al Santiago capítulo 1, versículo 10. 第1章第10节， 1:10. 富足人降卑也该如此。第10节， 10. 我们从第9节看起。 Empecemos con el versículo 9. 卑微的弟兄升高就该喜乐，富足的降卑也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。这里告诉我们说，人生在世上，不管是怎么样子，就像草上的花一样。 Acá nos está diciendo de que los hombres en este mundo son como las flores. 这是暂时的，
como los pastos, porque todas estas hierbas pasan. 虽然是短暂的人生，但是主要我们在世上活得能够喜乐。 Aunque nuestra vida es corta en este mundo, pero si la vivimos con gozo, 能够喜乐就是彼此要能够互相的接纳。 pero para poder vivir con gozo tenemos que aceptarnos los unos a los otros. 所以这里说，看到有弟兄有什么好的事情的时候，我们为他高兴。 Por eso, si vemos de que hay alguien que le pasa cosas buenas, tenemos que contentarnos por él, 因为这些都是神的祝福。 porque todas estas cosas vienen de la bendición de Dios. 我们看到有人蒙神的祝福，那是一件喜乐的事情。 Pero si vemos que alguien recibe la bendición de Dios, tenemos que gozarnos. 所以我们能够跟喜乐的人同喜乐，能够跟哀哭的人同哀哭。 Acá está el significado de por qué gozarse con los que están gozosos y llorar con los que están tristes. 这是在神家里面的一个生活的精神。 Porque es ese espíritu de la familia, el espíritu de sentirnos de una misma familia. 为的是要我们彼此能够连接在一起， Todo esto lo hacemos para estarnos unidos dentro de Dios, 彼此能够互相的帮补。 para que podamos ayudarnos los unos a los otros. 在这里告诉我们说，世上的事情就好像草上的花一样， Acá en estos versículos también nos está diciendo que las cosas de este mundo son como las hierbas, 盛开的时候很鲜艳、很漂亮， como las flores, por ejemplo, que cuando están abiertas son muy lindas, 但是一个时间过去，它就衰萎。 pero cuando se marchita ya no son lindos. 请看彼得前书第1章， Veamos primero de Pedro, capítulo 1. 彼得前书第1章， Primero de Pedro, capítulo 1, 第1章24节。 capítulo 1, versículo 24. 因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢。25节。 25. 唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。在这里告诉我们说，世上只有主的道是永存的。 Acá dicen que la única cosa que permanece en este mundo son las palabras de Dios. 圣经告诉我们说，主他是自由拥有的， Porque la Biblia nos dice que Dios por sí es eterno. 所以他的道永远长存。 Por lo tanto, su palabra también será eternas. 这里接着告诉我们说，我们所听到的福音就是这个道。 Y también acá nos sigue diciendo de que la palabra que oímos es este evangelio. 所以今天我们 escuchamos. 所追求的是这个永存的道，这个生命的道存在我们的里面，让我们的生命永远不会衰残。 Como esta doctrina es viva, entonces al entrar a nuestro corazón podremos 我们所以不会 nuestra 衰 vida 残， permanecerá para siempre. 是因为主的道存在我们里面。 Nosotros no nos deterioramos con el tiempo porque tenemos la palabra de Dios dentro de 我们知 nosotros. 道有一天我们都会有机会结束这一生的生命， Porque nosotros sabemos de que a un día nos iremos de este mundo. 所以主来他要拯救我们， Por eso vino el Señor Jesús para salvarnos. 他要把他的道放在我们心里面， Porque quiere poner su palabra en nuestro corazón. 让我们活着的这个生命，因为拥有神属灵的生命在里面，所以这个生命永远长存。 Al entregarnos su palabra que es eterna, hará que nuestra vida, que no es eterna, se vuelva eterna. 我们说我们重生了， Nosotros decimos de que hemos 我们是因为神的道让我们重新再活过来。 hemos resucitado porque hemos resucitado a través de la palabra de Dios. 因为从神看来，犯罪的人就是没有希望的。 Porque para Dios una persona pecadora no tiene esperanza. 但是神爱我们， Pero como Dios nos ama 因为他把我们看为最宝贵， y como Él nos aprecia 所以他让我们有机会能够回到他那里， y nos hace tener esa oportunidad de 借着他的 volvernos 保险， hacia 我 Él. 们的罪洗净了， Y a través de su sangre nuestros pecados fueron limpiados. 他让我们重生， Él nos hizo 就是 resucitar, 再一次活过来。 es decir, volvernos a la vida. 他要让我们这个再一次活过来这个生命，我们能够清楚的认识，这个生命不是我们过去所有的那个生命。 Y nos quiere hacer saber de que esta vida que hemos vuelto no es la misma vida que tuvimos antes. 因为过去那个生命因为带着罪，所以他必然要死。
是没有生命。 La vida que teníamos era una vida pecadora, por lo tanto no tiene vida eterna. 我们相信主的人现在活着，跟还没有受洗之前看起来好像没有什么两样。 O sea, nosotros después de recibir el bautismo, aparentemente físicamente no nos diferenciamos de los hombres de este mundo. 但是在神看来，我们是一个已经死去的生命，再次再活过来一个新的生命。 Sin embargo, para Dios somos personas resucitados de la muerte. 这个生命要常常的能够存活起，就是需要有神的道在我们里面。 Y para que esta vida pueda mantenerse, se necesita la palabra de Dios dentro de 主耶稣说，他就是道，他就是生命。 Señor Jesús nos dijo a un momento de que Él es la palabra, Él es la verdad. 所以他要让我们追求圣灵的充满， Por eso Él quiere que estemos llenos de Espíritu Santo, 让这个生命成为一个有活泼的生命。 para que este cuerpo, esta vida, se vuelva una vida con esperanza. 这个重生的生命可以是一个很活泼的生命， Y una vida con esperanza es una vida viva. 也可以是一个暮气沉沉、没有什么朝气的生命。 Y a la vez puede ser una vida sin sentido. 所以主就告诉我们，我们要常常追求在属灵生命上的更新，让属灵的生命更加的活泼。 Por lo tanto, para que la vida tenga esperanza, tenemos que pedir a Dios que esté con nosotros. 要我们努力追求内在生命的活泼。 Tenemos que procurar la esperanza de esta vida. 这个活泼的生命要帮助我们在肉体上生活的时候，怎么样靠主过的日子。 Esta esperanza nos ayudará a cómo dependernos de Dios mientras vivimos en este mundo. 或许有时候我们会觉得， A 会感觉到， Sentimos, 或许 quizás 我们不觉得， no lo sentimos, 但是一个刚刚接受到道理的人， pero una persona que recién viene a la iglesia, 他看到我们，跟想到他自己，他会觉得这两个中间有很大的不同。 al ver a nosotros y al verse a sí mismo, se darán cuenta de la diferencia. 很多刚刚受洗的弟兄姊妹， Hay muchos hermanos recién bautizados 他会觉得，我如果能够早接受到真道有多好。 nos dicen de que qué bueno sería si yo me hubiese bautizado antes. 但是有时候我不觉得， Pero a veces yo no lo siento así. 很可能是因为我们生活在神的恩典里面，有时候就慢慢变成习惯，好像说这是应该的。 No lo siento así porque quizás hace mucho que creemos en Dios y estamos acostumbrados. 但是神却告诉我们说，我们要常常仰望神， Sin embargo, Dios dice que nosotros tenemos que procurar 常常记住神给我们的应许。 la salvación de Dios y tenemos que acordarnos de su promesa. 我们也从彼得学习到，在这个世上有很多的风浪， Y a través de la experiencia de Pedro aprendemos de que en este mundo hay muchas olas. 但是一个基督徒， Pero un cristiano, 他可贵的地方就是有神可以依靠。 el valor de un cristiano consiste en que él tiene el acompañamiento de Dios. 今天世上的人，很多人觉得说，我要依靠别人就是一个懦弱的人。 Pero sin embargo, los hombres de este mundo piensan de que una persona que tiene que depender del otro es una persona débil. 但是当一个人他真正碰到困难的时候， Sin embargo, cuando una persona se encuentra con una dificultad 他没有办法解决的时候， y cuando no puede resolver su 他 dificultad 找不到人可以帮忙的时候， y encima no encuentra una persona para resolver su 或许这 problema, 个人原来他觉得很坚强， quizás esta persona se siente muy fuerte, 但是这个时候很可能他心里面他需要就是能够有一个人去安慰他。 pero en realidad esa persona lo que necesita en el fondo de su corazón es que haya una persona que lo pueda 能 consolar. 够去告诉他，只有神能够救你。 Una persona que le pueden decir solo Dios te puede ayudar. 也许他可以这样子顺着人情，感到说他真的是需要人帮助。 Y quizás en ese momento más crítico de su vida, ellos realmente piensan de que único que lo puede ayudar es Dios. 在诗篇里面，很多在歌颂神的诗篇当中，都是在困苦当中、无助当中，神怎么样来拯救他们。 Vemos que en el libro de Salmos, el salmista
narra cómo Dios lo ayuda en su momento más crítico de su vida. 所以神对我们的要求很简单， Por eso lo que Dios pide de nosotros es muy sencillo, 顺服他的话去做。 muy simple. Lo que Él quiere que hagamos tal como Él nos encomienda. 但是不是迷信， Pero obviamente esto no es superstición. 因为每当我们顺服的时候，神会让我们看到我们顺服的信心所产生的结果。 Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, Dios nos hace ver cuál es la consecuencia de nuestra obediencia hacia Él. 所以保罗他告诉腓立比教会弟兄姊妹说：“是你们要常常喜乐。 Por eso Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Filipo que ellos tenían que estar gozosos. 请看腓立比书第4章， Veamos Filipenses, 腓立比书第4章， veamos Filipenses capítulo 4, 第4章第4节， Filipenses capítulo 4, versículo 4. 你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了。这里说我们要靠着主常常的喜乐。 Acá dice que tenemos que regocijarnos en el Señor, 这个主喜乐的心是神赐给我们的。 porque una persona que puede estar gozoso, eso depende de Dios. 过去有一位姊妹，她心里面愁苦，来到神面前祷告。 Había una vez una hermana que estaba muy angustiada y empezó a orar. 有一次她祷告起来， Empezó a orarle a Dios y un día se levantó de la oración. 她说神把她眼泪擦去， Ya le dijo a los otros que Dios ya había secado su lágrima, 她感到没有负担。 porque ella sintió de que ya no tiene cargas. 但是那个时候她的问题还在。 Pero sin embargo los problemas de ella sigue estando. 可是，在她祷告当中，她把这个事情交托在主身上，圣灵亲自安慰她。 Pero en la oración ella esto la encomendó a Dios, entonces el Espíritu Santo la consoló. 所以这里告诉我们说，要靠着主常常的喜乐。 Por eso acá dice que hay que regocijarse en el Señor. 即使我们的问题还没有解决，但是神亲自安慰我们，加添我们力量，我们就能够从主得到力量。 Aunque nuestros problemas no fueron resueltos, pero si Dios nos consuela y nos añade fuerzas, entonces recobraremos fuerzas de parte del Señor. 人生是在不断的变化当中过的日子， Sabemos que el hombre vive en un mundo muy cambiante, 每天都在变。 porque todos los días es un cambio. 有时候我们很感谢， A veces le damos gracias a Dios 有时候在我们生活当中有失望的时候。 y también hay veces que nos sentimos angustiados. 保罗这里告诉我们说，我们要靠着主常常的喜乐。 Pero Pablo acá nos exhorta que tenemos que regocijarnos, sea como sea, en el Señor. 他知道一切世上的一切都是在神的掌握当中， Porque Pablo sabe muy bien que todo lo que está en este mundo está bajo control de Dios. 所以他尽力的去做， Por eso Él hace todo lo que puede a su alcance 他就把结果交在神的手中。 y deja la consecuencia en la mano de Dios. 我们就看到他的人生观不是一个消极的人生观。 Con esto vemos de que su vida no es una vida pesimista. 他说：“快跑的未必得赢， Él nos había exhortado diciendo de que el que corre no siempre obtiene, 力战的未必得胜。 el que lucha tampoco es el que 所 va a 在乎 ganar, 的是当时的机会， sino depende de la oportunidad que se presenta en ese 机 momento. 会是神所赐给我们的。 Y todos sabemos que la promesa viene de Dios. 所以我们在人生上努力， Por eso si nosotros nos esforzamos en esta vida, 我们要等候神的机会， tenemos que esperar a que Dios nos dé oportunidad. 我们就需要在神的里面等候神的机会。 Pero para esperar esta oportunidad lo tenemos que esperar dentro del Señor. 在神里面的机会，神告诉我们，我们要按照他的话去做。 Y para obtener esta oportunidad tenemos que hacer tal como Dios nos 一 exige. 开始我们看到雅各书那里告诉我们说，我们要祈求从上头来的能力。 Por ejemplo, en el libro de Santiago, el autor nos exhorta que tenemos que pedir la fuerza de arriba. 箴言那里告诉我们说，敬畏神是智慧的开端。 Y en el libro de Proverbios nos dicen de que el que adora a Dios es el comienzo de la inteligencia. 所以我们是在敬畏神当中等候机会。 Por eso una persona debe esperar la oportunidad dentro del Señor. 因此我们在等候当中有喜乐， Por eso mientras esperamos estamos gozosos 我们相信主是爱我们的， y creemos de que Dios nos ama. 所以我们所需要的他都会赐给我们。 Por lo tanto, Él nos dará todo lo que le pedimos. 在心理上，我们就不会担心我会不会失去这个，我能不能得到那个。
Por lo tanto, no estaremos angustiados de que si vamos a obtener esto o vamos a perder aquello. 请看约翰一书第2章。 Veamos en el primero de Juan. 约翰一书第2章， Primero de Juan, capítulo 2, 第2章15节， versículo 15. 第2章15节， Versículo 15. 不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。这里告诉我们说，不要爱世界和世上的事。 Acá nos dice que no tenemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. 有一个问题来了，到底这个世上的事情真的是都那么不好吗？ Entonces se nos surge una duda. ¿Todas las que están en el mundo son cosas malas? 我们活在这世上，也看到很多美好的事情。 Mientras vivimos en el mundo, nos damos cuenta que hay muchas cosas hermosas. 有一本中文的翻译告诉我们说，不要爱世界和这个世界上的恶事。 Hay otra versión de la Biblia donde dice, no ames al mundo ni las cosas malas de este mundo. 就在告诉我们，我们重生的弟兄姊妹跟世上的恶事就没有关系。 Esto quiere decir que los hermanos bautizados ya no tienen parte con las cosas malas de este mundo. 所以世上的恶事就是世上敌对神话的事情， ¿Cuáles son estas cosas malas? Son estas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. 跟神的话相敌对， Son las cosas que están en contra de la palabra de Dios. 抵挡神的教训。 Son las cosas que resisten a la palabra de Dios. 那么我们在生活上，我们就有一个标准， Entonces, basándonos en esta palabra, vamos a llegar a una 我的 conclusión. 标准就是神的话。 Perdón, llegamos a un principio. Y este principio nuestro es la palabra de Dios. 所以保罗勉励提摩太说，圣经是一件很宝贵的一本很宝贵的书，是神的话，是神的生命。 Por eso Pablo exhorta a Timoteo diciendo de que la palabra de la Biblia es un tesoro, es la vida eterna. 不管是要教导我们怎么样去做好事情，或是要怎么样去得生命，或是怎么样在世上处理事情，神的话就好像诗篇告诉我们，都是我们走在路上黑暗当中的亮光。 Por eso no importa cómo actuamos en este mundo o si queremos vivir dentro del Señor, tenemos que basarnos en esa palabra que dice en Salmos, de que la palabra de Dios son las luces de 所以这里 nuestros 告诉我们 pasos.，在这里告诉我们说，我们有爱父的心， Acá dice, si alguno ama al Padre, 我们就不会在黑暗里面走。 entonces él o ellos no caminarán en la oscuridad. 一个有爱父的人，他就不会做出父所觉得不应该做的事情。 Una persona que ama a Dios, ama al Padre, no harán las cosas de que a Dios no le agrada. 好，晚上我们一起查考有关于在雅各书里面他所说的两个比喻。 Hasta acá llegamos la reunión de hoy en la noche. 虽然这个世界上风浪很大， A pesar de que en este mundo hay grandes olas y tormentas, 我们就像彼得一样，来到主神的面前，靠着主耶稣走在这个海面上。 pero tenemos que accedernos a la presencia de Dios tal como hizo Pedro mientras caminaban sobre el mar. 主让我们走在海面上，不在乎外面的风浪是大还是小。 Si Dios nos hace caminar sobre el mar, no tenemos que fijarnos de las olas, 只在乎我们对他的信心。 sino tenemos que basarnos en nuestra fe hacia Él. 所以主耶稣勉励我们说，不要疑惑， Por eso Jesús nos exhorta diciendo que no tenemos que dudar, 他会爱我们到底。 porque Él nos amará hasta el fin. 另外一个就是让我们要追求属灵的事情。 Otro punto es que tenemos que procurar las cosas espirituales. 如果我们对于世上这些短暂的事情都花很多的精神去努力，那么圣经告诉我们说，我们更要花一点更多的心思来去追求那些永恒的事情。 Si las cosas de este mundo que son temporarios y lo procuramos con tanta fuerza, las cosas del cielo que son eternas las tenemos que procurar con mayor razón. 让我们能够靠着主常常的喜乐， Tenemos que estar gozosos dependiendo de Dios 让我们在心里面能够存着爱父的心。 y que el corazón de amor hacia Dios, que tengamos ese corazón de amor hacia Dios. 因为有爱父的心，所以世上的恶事跟我们就没有关系。 Y como amamos al Padre, entonces no tendremos parte con las cosas malas de este mundo. 一起唱诗 Vamos a 161 cantarnos 首。 juntos 161.